Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy os traigo un episodio muy especial que fue grabado en el día de ayer, 2 de julio de 2025, en el Congreso Iberian Plant Biology 2025, un evento que reunió en la ciudad de Murcia a investigadores de toda la península para hablar sobre los últimos avances en biología vegetal. En concreto, el episodio de hoy recoge una mesa redonda que tuvo lugar en el Congreso titulada el rol o el papel de la inteligencia artificial en la biología de plantas, donde estuvimos debatiendo diversos ponentes cómo la inteligencia artificial está empezando a cambiar la forma en la que entendemos y trabajamos con plantas. Podría parecer un tema muy técnico, pero verás que puede resultar apasionante, ya que hablamos de modelos que ayudan a mejorar genéticamente frutales, también algoritmos que predicen la forma de una manzana a partir de su ADN y herramientas que permiten descubrir compuestos bioactivos en plantas. En esta mesa redonda participamos 3 perfiles muy distintos y complementarios. Tenemos por una parte a Alfonso Ureña, catedrático en informática de la Universidad de Jaén, que es experto en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural. También tenemos a María José Aranzana, genetista vegetal del CRAG, Center for Research in Agricultural Genomics, y también investigadora en el IRTA, que está especializada en mejora genética de frutales. Bueno, y también me tenéis a mí mismo, Horacio Pérez, investigador de la UCAM, donde hablamos de cómo se aplica la inteligencia artificial y la bioinformática estructural al descubrimiento de nuevos compuestos bioactivos a partir de plantas. Esta mesa redonda fue coordinada y organizada gracias a la profesora María Reguera Blázquez, que es del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, donde coordina el grupo Estrés abiótico en plantas y su impacto en calidad nutricional de semillas, la cual ha obtenido una gran cantidad de diversos proyectos como investigadora principal. Tiene más de 50 publicaciones científicas y también participa activamente en programas de doctorado en biología y biociencias moleculares. Durante el desarrollo de esta mesa, cada uno de los ponentes ha presentado muy brevemente su trabajo relacionado con inteligencia artificial y luego ha habido una ronda de preguntas del público que a mí me ha parecido súper interesante, y durante esa conversación hemos abordado brevemente temas como ¿qué modelos son realmente útiles en biología vegetal? ¿Cómo se pueden evitar los sesgos y la opacidad en los sistemas actuales? Los sistemas de inteligencia artificial se refiere. O también, por ejemplo, ¿qué impacto tiene la IA en países en desarrollo? ¿Se puede generar realmente conocimientos nuevos en biología? Y también, ¿cómo se pueden equilibrar la accesibilidad, ética y transparencia de estas herramientas? En fin, yo creo que ha sido una conversación súper interesante donde se ha hablado tanto de ciencia, tecnología, datos, ética, transferencia y también sobre cómo democratizar el acceso a estas herramientas para que sirvan a más personas y no solo a las grandes corporaciones. Bueno, pues no me extiendo más, espero que disfrutes el episodio y lo vas a escuchar a continuación. We are going to start now so we can leave soon and enjoy the city tour. Welcome, and I know it was tempting to go outside and have a beer, so thank you for staying and joining in our round table dedicated to artificial intelligence and plant biology. So it is my pleasure to introduce the speakers, but before that, I really want to thank you, of course, but Mari Carmen, Nieves, and Teresa. We were working on setting up this roundtable for the last months. It seems easy, but it's not. So thank you, Mari Carmen, Nieves, and Teresa. And I want to thank you, the speakers, Alfonso, María José, and Horacio, for joining us. I'm not going to spend a lot of time introducing you because you're going to present some of the work you are doing related with artificial intelligence, but Alfonso Ureña is coming from the Universidad de Jaén. He's a full professor in computer science. Horacio, I'm going in order here. Horacio, he's coming from the Universidad Católica de Murcia.
He is working with structural bioinformatics and artificial intelligence. And Maria Jose, she's coming from Prague, and she's a geneticist and genomics expert, working in breeding in many crops, but mainly in rosaceas. So welcome, and I think we are gonna have a short presentation of each of our speakers, and later on we are gonna start the roundtable. Okay, so Alfonso, if you wanna Thank you. start. Thank you very much. I'm going to make my presentation in Spanish because it's easier for me. My apologies. Voy a hacer una presentación desde un punto de vista de introducción a lo que sería la inteligencia artificial y sobre todo para centrarme en aspectos como es el procesamiento del lenguaje natural, de cómo puede llegar, en este caso, a poder resolver problemas específicos en muchos dominios, en muchos ámbitos, ¿no? Y uno de ellos, como podría ser el caso de la biología de plantas. Bueno, todos sabemos, básicamente, ¿qué es lo que ha venido a hacer la inteligencia artificial? El término inteligencia artificial, como todos saben, no es un término nuevo, se acuñó en el año 56, se acuñó en el año 56 en una reunión que se hizo en Dartmouth, en el que se congregaron pues, ciertos científicos, principalmente físicos, matemáticos, informáticos, que bueno, pues tenían una visión común en intentar pues, construir sistemas que emulasen el comportamiento humano, ¿no? Dotar a esos sistemas pues fuesen capaces de razonar, entre comillas, ¿no? Y poder generar pues determinadas, en este caso, pues poder generar incluso conocimiento. Ese sería uno de los objetivos que pretendía esa inteligencia artificial. De hecho, estamos viendo en pantalla a Alan Turing, que conocerán porque se le considera como uno de los padres de la informática, y propuso una prueba de evaluación que venía a decir que una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un ser humano, ¿no? Un humano, ¿no? Bueno, ya en la situación en la que estamos actualmente, muchos de ustedes pues verán que hay situaciones ya que no sabemos si estamos hablando o interaccionando con una máquina o no, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ya hay muchos que dicen, bueno, es que ya se ha superado el famoso test de Turing. Bien. Ya conocemos, en definitiva, lo que es, de una manera muy superficial, lo que es la inteligencia artificial, que sean máquinas que sean capaces, por así decirlo, que sean capaces de emular el comportamiento humano, en cuanto, por ejemplo, que sean capaces de razonar y pensar y hacer ciertas tareas, ¿no? Fíjense a lo largo de estos años, del año 56 hasta la actualidad, ha habido, lógicamente, inviernos, ¿no? Inviernos en la inteligencia artificial porque, bueno, no todos han sido éxitos como los que estamos acostumbrados a ver en estos últimos años, donde ha habido una explosión, ¿no? Exponencial, sobre todo en cuanto a los sistemas que se están generando. Pero sí se han ido dando pasos que sin ellos no estaríamos en la situación actual. Una de las áreas más importantes en las que se trabaja dentro de la inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje natural, Natural Language Processing, ¿no? Todos en esta sala pues trabajamos con un lenguaje, ¿no? Pues ustedes incluso con el lenguaje de los genes, de las proteínas, señales moleculares, ¿no? Pero yo, en este caso, mi especialidad, pues trabajo en definitiva con el lenguaje humano, ¿no? El lenguaje humano tal y como me estoy expresando, ¿no? Entonces, pues vamos a explorar cómo estas herramientas que usamos podemos descifrar, en este caso, nuestro idioma y pueden ayudarnos a descifrar también el idioma, en este caso, de la vida misma. Fíjense que en esta diapositiva, pues básicamente un lenguaje natural hace referencia a una lengua, a una lengua, pues un idioma, el español, el inglés, el francés, el alemán, el esperanto, frente a lenguajes artificiales que ha tenido que construir el hombre, ¿no? En informática hemos estado obligados a construir lenguajes más sencillos, más reducidos,
en cuanto a la gramática y en cuanto también al léxico que se utiliza, porque las máquinas, lógicamente, carecen de esa capacidad para poder desambiguar y demás que tenemos los seres humanos. Entonces se han construido lenguajes de programación, que son lenguajes artificiales, o el lenguaje musical, o incluso la notación matemática con el objetivo de poder, en este caso, pues acceder y representar un determinado problema. ¿En qué se basa, en definitiva, esta diapositiva no se ve con al tener el fondo negro, no sé por qué en cuanto al cañón, pero bueno, básicamente lo que viene a decir, bueno, es una simbología que aparecen dos personas comunicándose, que el objetivo, como decimos en pantalla, es Computer Generate and Understand Language, en definitiva, como lo hacen los humanos, es decir, generar lenguaje y que seamos capaces de comprenderlo. Ese es el objetivo básicamente, pero fíjense que estas dos palabras, ¿eh? Comprender, ¿no? Comprender y generar, pues lleva consigo una complejidad añadida muy grande, ¿no? Por tanto, el procesamiento del lenguaje natural, como decía, no es más que una rama de la inteligencia artificial. De hecho, pues surge desde el mismo momento que aparecen los primeros ordenadores. En la Guerra Fría surge la necesidad de construir traductores automáticos, ¿eh? Sobre todo de inglés al ruso y viceversa, ¿no? Y fracasaron en el intento, lógicamente. ¿Por qué? Porque no estaba la tecnología madura en muchos aspectos que ahora comentaremos y porque hoy sí. ¿No? Básicamente, esa es un poco la idea. Bien, simplemente para centrar el problema en esta imagen, es una declaración visual contundente sobre la importancia, en este caso, que tiene el procesamiento del lenguaje natural dentro de la inteligencia artificial. Se calcula que es aproximadamente el 55% de lo que se está haciendo en IA, es básicamente procesamiento del lenguaje natural. Ustedes están acostumbrados a utilizar el procesamiento del lenguaje natural y pasa de una manera desapercibida cuando estamos utilizando un navegador, cuando estamos utilizando un traductor, cuando estamos utilizando voz comunicándonos con el teléfono móvil o con cualquier otra aplicación, estamos utilizando lenguaje natural. Incluso la propia recuperación de Google, ¿no? Cuando estamos recuperando información. Y ya no digo más, ¿no? Lógicamente, con los nuevos sistemas a los que estamos accediendo. Fíjense, uno de los principales problemas, y en esto lógicamente también se habrán enfrentado, eh, aquí vemos un iceberg que representa pues en la punta, que es lo que se ve, es la información que normalmente estamos acostumbrados a trabajar con ella, la información de carácter estructurado, la que se puede almacenar en bases de datos y la podemos consultar. Frente, fíjense que se calcula entre un 80 y 90%, que es información de carácter no estructurado. Es almacenamiento masivo de datos, principalmente de texto, pero no solamente de texto, como pongo ahí, imágenes, vídeos, audio, ¿no? Lo cual, lógicamente, el procesar toda esa información es muy complejo. Y ese es el reto en el que estamos actualmente. Fíjense si fuésemos capaces de procesar toda esa ingente cantidad de información. Estamos acostumbrados a utilizar los buscadores, parece que nos satisfacen, pero lógicamente muchas veces no son capaces de recuperar toda la información que existe acerca de cualquier tema. Y la pregunta que nos haríamos sería, ¿y por qué hoy? Pues porque, lógicamente, como estamos viendo en pantalla, tenemos una ingente cantidad de datos. Hasta hace poco tiempo no teníamos datos digitalizados o datos en formato electrónico que hemos ido generando, es decir, la misma sociedad genera esos datos. Y luego también tendríamos que hablar, y lo podemos dejar abierto para la ronda de preguntas, todos los datos sintéticos también que somos capaces de generar. Y por otra parte han confluido la capacidad de cómputo que estamos viendo allí. Es decir, hoy han oído hablar de las famosas GPUs, las tarjetas gráficas, ¿no? Y demás, ¿no? El Mare Nostrum 5, ¿no? Que se ha montado recientemente en el Barcelona Supercomputing, pues lógicamente pues tiene una capacidad de cálculo de los más grandes del mundo, ¿no? Y sin embargo, otro de los aspectos que ha conjugado que se haya podido llevar a cabo es, pues lógicamente, el aprendizaje profundo, el machine learning, es decir, el aprendizaje automático, ¿no? Pues básicamente esos tres factores han confluido y se ha podido dar, es decir, la situación que tenemos actualmente. Fíjense que básicamente el aprendizaje automático pues trabaja a partir de datos de entrada, que lo que hace es en alimentar básicamente un algoritmo
un algoritmo con muchísimos datos para que encuentre patrones, ¿eh? Y para eso sí lo hacen muy rápido determinados algoritmos, ¿no? Incluso nosotros seríamos incapaces de encontrar ese tipo de patrones, ¿no? Son capaces, en base a esos patrones, son capaces de predecir y, lógicamente, luego almacenar esa realimentación o ese feedback. Aquí tenemos un ejemplo, básicamente, lo mismo que he dicho anteriormente. Si yo soy capaz de entrenar con una ingente cantidad de imágenes, como tengo ahí una colección de millones y millones de imágenes, pues lógicamente luego puedo montar, es decir, con un nodo de inferencia en el que yo le presento una foto y es capaz, en este caso, de identificar, como vemos en pantalla, que es un gato. Pues imagínense, si tienen una ingente cantidad de imágenes, ¿no?, de plantas, por ejemplo, que ya hay sistemas, y si esas imágenes pues hemos alimentado todos esos algoritmos y algunas de ellas, de esas imágenes, las hemos alimentado y las hemos etiquetado correctamente, pues el sistema va a ser capaz de decidir ciertas características sobre ellas. Bueno, y llegó el momento, ¿no?, el que estamos hablando, y las máquinas llegaron a hablar, y las máquinas llegaron a escribir, ¿no?, y a leer, ¿no? Yo creo que proporciona esta imagen una visión muy general de la situación actual, ¿eh? Lógicamente todo esto se ha dado, como bien saben, que ahora los tocaremos con los grandes modelos del lenguaje, ¿no? Y apareció ChatGPT, ¿no? Y ChatGPT pues revolucionó pues básicamente pues toda la situación actual. Y ahí pongo una serie de aplicaciones que normalmente pues son capaces de poder realizar algunas de ellas, ¿no? Desde asistentes, resúmenes, texto predictivo, pues ya son capaces de tener razonamiento, son capaces de hacer un estado del arte, ¿eh? Si nosotros le damos una serie sobre una temática específica, dándole el conocimiento o no dándoselo, son capaces de poder hacerlo. ¿De acuerdo? Bien, esta revolución es la conocida como los LLMs, ¿eh? Que básicamente, como todos sabemos, pues los LLMs son lo que se ha venido a denominar la IA generativa. Y la IA generativa se llama generativa porque es capaz de generar algo nuevo. Es decir, se basa lógicamente en esa alimentación, en ese entrenamiento, pero sí es capaz de generar y nuevo texto, nuevos vídeos, nuevas imágenes, como están acostumbrados a ver muchas demos y si no la han utilizado en algún específico. Claro, son capaces de comprender, ¿no? ¿Mm? Fíjense aquí, esto lo pueden hacer. Yo cogí el otro día esa imagen, ¿no? Que es muy, en fin, no se trata de hacer publicidad, pero lógicamente ahí aparece una solicitud de un trabajo en IKEA y lógicamente pues le dice que tome asiento, ¿no? Sí, y para eso pues tiene que lógicamente montar la silla, pues, y el sistema es capaz de entenderlo. Analiza la imagen y dice pues que es capaz de comprender y describir la imagen. Lógicamente alguien puede decir, bueno, es que no razonan, no piensan. Evidentemente, no piensan, ni queremos que tengan las características humanas, que piensen como un humano, sino que sean capaces de resolver los problemas que tenemos. Bueno, como todos bien saben, pues ChatGPT, pues como dice un compañero mío, ha leído muchísimo, lo ha leído todo, pero no ha vivido nada, ¿no? ChatGPT o cualquier modelo de lenguaje, ¿no? Pues básicamente estos modelos, el primero que salió, que fue ChatGPT cuando ya salió a producción, al mercado, creo recordar fue el 30 de noviembre del 22 por la empresa OpenAI, y fíjense que lleva 2 años y medio. 2 años y medio y sin embargo ya todos estamos muy adaptados a utilizar todo este tipo de sistemas, aún con sus deficiencias que luego comentaremos y con sus riesgos, ¿de acuerdo? Bien, pues básicamente estos modelos lo que hacen, fíjense, un modelo fundacional, se habla de modelo fundacional, aquellos modelos que se han entrenado con todo, con una ingente cantidad genérica de datos, ¿m? Y no se han entrenado para una tarea en concreto, sino para todo. Lógicamente, luego, si tuviésemos que aplicarlo a algo específico de biología, pues tendríamos que hacer eh, eh, una instanciación que se conoce como fine tuning, que sería entrenarlo directamente con datos específicos de entrenamiento de lo que queremos que sea capaz de resolver. Y básicamente, pues se ha entrenado con todo lo que hay en Common Crawl, pues una ingente cantidad de datos, y lógicamente lo que hace es que sean capaces de generar y predecir el texto siguiente. ¿De acuerdo? Bien, aquí estamos viendo en esta diapositiva
datos de entrenamiento comparado con el total de libros en 2025. Fíjense, básicamente un humano, como vemos en la diapositiva, ha leído pues un humano en toda su vida. Yo eso incluso hice las cuentas y lógicamente eso sería imposible, pero bueno, ahí en la diapositiva parece que podría leer 50.000 libros, ¿no? En toda su vida, eso es prácticamente imposible. Básicamente dice, incluso se lo pueden preguntar directamente a cualquier modelo de lenguaje y te saca una estadística desde si empieza a leer a los 7 años y tiene una vida hasta los 80 y lee diariamente no sé cuánto tiempo, ¿no? No, lo que vengo a decir, pues básicamente, fíjense, son 6,6 billones de tokens y 5 billones de palabras, ¿no? Lo que podría adquirir ese conocimiento una persona. Sin embargo, fíjense, GPT-3 en 2020 fue capaz de leer 2,3 millones de libros, ¿de acuerdo? Y 300.000 billones de tokens. Tokens son básicamente las palabras, los términos que se indexan, ¿vale? Algunas características adicionales, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, fíjense ya cómo han ido evolucionando. Si ya vemos el GPT-4, pues 98 millones de libros y ya pues está basado en 13 terabytes de token, ¿vale? Esto quiere decir que, lógicamente, como decía, han leído mucho, pero no han vivido nada, ¿de acuerdo? Bueno, en este amalgama de modelos de lenguaje, aquí estamos viendo, para que vean, independientemente que todos hablamos de ChatGPT, Gemini, Claude, es decir, los principales modelos del lenguaje de las grandes tecnológicas, fíjense la amplia variedad de modelos del lenguaje que estamos viendo ahí, ¿no? Tenemos en el eje de las X eh, numerados, es decir, los años hasta 2025, y aquí pues básicamente pues tenemos lo que es un benchmark, es decir, de evaluación con respecto a un humano experto, que se supone que sería el 89,8%. Y ya prácticamente todos los modelos que están viendo ahí, como GPT-4, Gemini, Claude, pues todos son capaces ya de superarlo, ¿no? De hecho, pues ya se han hecho pruebas directamente con determinados, por ejemplo, exámenes, ¿no? Como el examen de ERMIR, pues es capaz de poderlo resolver. Ahí también estamos viendo un aspecto que luego sí quiero que tratemos en la mesa redonda, es el tema de los datos abiertos y modelos abiertos y modelos propietarios. Es decir, la mayor parte de Gemini, ChatGPT, Claude, de Amazon, pues todos son cerrados. No sabemos con qué se ha entrenado. No sabemos, porque bueno, ellos dicen que lo han entrenado con todo. De hecho, se han hecho pruebas y se han leído todo. Han violado todas los derechos de autor. Eso lo reconoció Sam Altman, ¿no? El creador de OpenAI, ¿no? Si no, pues lógicamente quizás no lo hubiéramos tenido. Luego podremos tener ese debate. Se está apostando por modelos más pequeñitos porque no necesitamos para hacer todo, es decir, vamos a necesitar un gran modelo del lenguaje. Esto es como si necesitamos un transatlántico. No necesitamos un transatlántico para ir a Baleares. A lo mejor podemos ir en un barco de vela, dependiendo de la opción necesaria para ello. Pero sí es importante ver sistemas que sean abiertos, transparentes, ¿no? Que esa es la nueva iniciativa que estamos desarrollando ahora. Y ya para ir acabando, sí me gustaría, bueno, con esta imagen, supongo que la verían, ya un poco antigua, esta imagen apareció el 22 de abril del año 2023 en la revista The Economist, ¿no? Pues básicamente era, pues bueno, con ese halo de santidad y esos cuernos de diablo, pues, pues todos los grandes retos a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Porque incluso algunos de los padres que se reunieron en esa conferencia de Dartmouth en el año 56, pues han venido a decir, bueno, trabajó en Google y se ha salido por la deriva que está tomando la inteligencia artificial, sobre todo en todos estos aspectos, ¿no? Es decir, si van a ser capaces de tomar decisiones por ellos mismos y el riesgo que puede tener para la humanidad. Bien, básicamente, aquí podríamos hablar de esa dimensión ética, las vallas, ¿no? Es decir, los sesgos, ¿no? Los sesgos en los datos, ¿no? Fíjense que los sistemas están entrenados con datos y esos datos muchas veces, pues si son erróneos o hay sesgos, pues lógicamente el entrenamiento, pues ¿qué va a hacer? Pues lógicamente si entrenamos con datos de baja calidad y sesgados, pues se va a amplificar, ¿no? Eso, con lo cual va a seguir generando incluso muchos más sesgos, ¿no? Hay otro tema que a mí no me gusta nada, que han oído hablar, es que el sistema alucina, lo de las alucinaciones, ¿no? Lo han oído, ¿no?
de los grandes modelos del lenguaje, ¿no? Pues básicamente es una manera un poco estúpida de decir que se equivocan. No, es que ha alucinado el sistema, no ha alucinado, es que se equivoca. Y muchas veces el principal problema es que es capaz de inventarse algo y si no tenemos una supervisión humana, pues somos capaces de caer en ese gran problema que puede ocurrir, ¿no? Que tomemos eso como cierto, ¿no? Pues en definitiva los sistemas deberían ser capaces de mm, intentar, cuando no son capaces de decidir, pues que no se inventen algo, pues que lógicamente digan, pues no lo sé, ¿no? Luego la caja negra también, no sabemos por qué llegan a una conclusión. Fíjense, nosotros estamos trabajando en el ámbito biomédico, sí trabajamos directamente con varios hospitales, con sistemas y tenemos proyectos de bastante envergadura y uno de los grandes problemas que es la caja negra, es decir, nosotros no le podemos decir a un enfermo si un sistema es capaz de detectar un calcinoma con una probabilidad de un 70%. Lógicamente, ¿no? Porque ahí si nos equivocamos, un falso positivo, un falso negativo, lógicamente lo que hay que intentar es ver pues esa trazabilidad y esa explicabilidad de por qué ha llegado el sistema a esa conclusión. Y eso realmente, pues no, es bastante complejo todavía y son temas que hay que seguir trabajando, lógicamente, para ello. Un sistema que a lo mejor recordarán hace unos años, en el año 2011 apareció Watson de IBM, que lo incorporaron en muchos hospitales y lógicamente no tuvo el éxito principalmente en el ámbito médico por ser cajas negras, ¿de acuerdo? Ahí sí podemos ver un poco pues todos los problemas que se pueden derivar de ahí, de esas cajas negras, que no hay trazabilidad, no hay explicabilidad, ¿de acuerdo? Y actualmente lo que tenemos con los modelos fundacionales de las grandes corporaciones, de las Big Tech, es que son cajas negras, ¿de acuerdo? Y otro aspecto, la propiedad intelectual. Por ejemplo, imagínense de quién es la hipótesis generada, como pongo ahí, ¿no? Si somos capaces de hacer algo para el tema de biología, ¿no? O para el ámbito médico. Y no solo eso, sino si se ha entrenado un sistema, lógicamente con datos, pues bueno, ¿qué uso va a hacer de esos datos? Piensen, por ejemplo, que se ha entrenado con una finca en cuanto a datos específicos, pues para regadío y tal, y de planta y demás, y a lo mejor no interesa que esos datos estén públicos, ¿no? Porque los puede utilizar la competencia, lógicamente, para esos sistemas. Bien, y ya para terminar, con esto acabo la intervención. Lógicamente, todo esto que estoy comentando, pues dentro de la estrategia de inteligencia artificial del 2024 del gobierno, pues se desarrolló los modelos fundacionales ALIA. Bueno, se está desarrollando. Estamos empezando ahora en su segunda fase y bueno, pues el objetivo, como decía, es construir sistemas que sean transparentes, ¿eh? Sean transparentes y que, lógicamente, pues sean capaces, por ejemplo, de abordar problemas en el ámbito de la sanidad, es decir, en la sanidad, educación, justicia, medio ambiente, en todos los aspectos. Y no solo eso, sino también, lógicamente, que también permitan mover el tejido social para las empresas. Pero sistemas que hablen en español, que hablen un español, lógicamente, de España y las lenguas cooficiales. Eso es fundamental. Y ahí se está trabajando en esa familia ALI. Que sean transparentes significa que tenemos que saber con qué han sido entrenados, ¿eh? Fundamentalmente, qué datos se han utilizado, para poderlo hacer a cabo, para poderlo llevar a cabo. Luego podemos ver más detenidamente, pues bueno, lo estamos desarrollando a través del Barcelona Supercomputing y bueno, entre 4 centros de investigación, pues de referencia nacional e internacional en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural. Bueno, con esto quedo a disposición y Sí, para todas las preguntas que queráis hacer, ¿de acuerdo? gracias, Alfonso. Gracias. Gracias. Bueno, Alfonso ha abierto una serie de puntos que luego abordaremos en la mesa. Has abordado el tema del lenguaje natural. Las plantas también se comunican, no solo con compuestos químicos, Sí, sí. también emiten sonidos y los reciben. Así que bueno, y ahora doy paso a María José, que nos va a hablar del trabajo que realiza en relación con la aplicación de la inteligencia artificial en mejora genética. Creo que es algo, Claro. un buen ejemplo de cómo podemos integrar, bueno, pues estos avances en la biología vegetal. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por invitarme a explicar lo que hago. En ningún caso desarrollo ningún tipo de lenguaje, los aplico y creo que estoy más cerca de lo que hacemos muchos de aquí, ¿no? Y por eso quería explicar cuál es mi ámbito de trabajo y cómo se podría aplicar estas herramientas. A modo de introducción, para que veáis dónde trabajo, estoy en el centro, en el CRAC, que es un centro en la Universidad
Autónoma de Barcelona, que es el Centro de Investigación en Agrigenómica, y mi trabajo lo realizo sobre todo en estudio de cultivos, en estudio de frutales. En el CRAC no tenemos frutales y también soy una investigadora de IRTA. Entonces tenemos los campos que están en Lleida, con el calor que hace, y en Caldes de Montbui. Y bueno, pues con esos es donde desarrollamos pues, todos los estudios de fenotipado, etcétera. Este es el equipo, yo soy investigadora del programa de Genómica y Biotecnología, también soy la jefa del programa, somos 9 investigadores principales, más 16 personas dedicadas al apoyo a la investigación, tanto en laboratorio, en campo, y después predocs y postdocs y estudiantes, llegamos hasta unos 40 personas. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Yo trabajo personalmente en cultivos de frutales, pero mis compañeros también en cultivos hortícolas. Y aquí muy brevemente explico las líneas. Estudiamos los genomas, como muchos de vosotros. Hacemos pangenomas, estudios de variabilidad, de cultivos, en especies silvestres también. Y analizamos fenotipos también. Bueno, vemos que es muy importante el fenotipado, ya que la inteligencia artificial también tiene una importancia muy grande, ¿no?, en el desarrollo de herramientas, y fenotipamos desde diferentes aspectos, desde calidad, morfología, pero también compuestos metabólicos, etcétera. Y ponemos todo esto junto para estudiar las regiones genéticas que me determinan estos caracteres, los caracteres fenotípicos. Lo hacemos pues con poblaciones biparentales, con poblaciones naturales, tenemos nosotros pues nuestras herramientas, nuestros propios materiales vegetales. Y a partir de aquí desarrollamos marcadores moleculares que transferimos a empresa. Tenemos una relación bastante grande con empresas. Y para aquellos, sobre todo nuestro target son los obtentores de nuevas variedades, empresas mejoradoras. Pero además también queremos saber el porqué de las cosas. Vamos a estudiar el por qué funciona un gen o por qué un gen regula un tipo de proceso u otro, por lo que también hacemos edición génica, silenciamiento por virus o otro tipo de modificaciones, ¿no? Transgene expression. Además, con todos estos materiales generamos nuevos materiales, mediante cruzamientos, marcadores, etcétera, que además podemos llevar como pre-breeding. Veis que es como un círculo que unimos todos los ámbitos que muchos de vosotros estáis aquí también trabajando. Y recientemente hemos cerrado el círculo con la inteligencia artificial. Esto se debe a que esto fue hacia el 2020, que entró un investigador predoctoral muy interesado en el tema de inteligencia artificial, y hablando vimos que realmente había un gran impacto de lo que era la inteligencia artificial en la sociedad. Todavía no estaba ChatGPT, pero se estaba hablando ya mucho, y aquí este investigador predoctoral ya sabía de qué iba el tema. Y entonces pues vimos, a ver si se puede ver este vídeo. Sí. Vimos qué es lo que se estaba haciendo, ¿no? Sobre todo, bueno, esto es un poquito más moderno, pero se está utilizando modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, en la agricultura para el fenotipado, en este caso es para recoger frutos. Puede ser por caracteres de maduración, por color, pero también utilizando sensores. Son recogidas de precisión. Podría ser también para eliminar frutos que estén podridos, frutos que estén dañados. Se puede hacer con robots más pequeños en invernadero, pero también existen robots que están en campo, además de lo que son drones con sensores y fenotipado. También existen estos robots, por ejemplo, en parcelas de manzana, que entonces necesitamos un management, unas podas más estrechas para que pasen los robots. No solo a nivel de plantas grandes, sino también podríamos ir a grandes extensiones. En este caso, estos robots identifican por visión las malas hierbas y tratan directamente esa mala hierba sin tener que hacer este tipo de aspersiones masivas de productos, con lo que estamos hablando de más sostenibilidad, o incluso pueden prever y pueden ver la cosecha que tendrán con el tiempo. Bueno, pues esto es un caso, ya no es ciencia ficción, ya se está haciendo. Y entonces nosotros, bueno, está aquí el investigador predoctoral, también quería hacer pues sus pinitos con el tema de fenotipado, y en una colaboración con Mark Arts de la Universidad de Wageningen, se fue allí a hacer una estancia, y ellos tenían estas cámaras, que seguro que habéis visto, que algunos incluso podéis tener, de fenotipado de Arabidopsis, donde se toman imágenes secuenciales.
Y en ellos lo que estaban estudiando era la fotosíntesis. Entonces tenían estas imágenes de análisis de clorofila, fluorescencias, pero el problema que tenían es que hacían muchas fotos de las imágenes, pero luego cuando volvía a pasar otra vez la ronda de imágenes no sabían cuál era la hoja anterior, no podían ver cómo crecía la planta y ellos querían ver la eficiencia fotosintética a lo largo del crecimiento de las plantas. Por lo tanto, desarrolló un pipeline donde se puede ver cómo crecen las plantas y a partir de aquí pues, pudieron estudiar la eficiencia por la fotosíntesis en cada individuo. También nosotros, como trabajábamos en frutales y se incorporó en ese momento un matemático o ingeniero informático, yo os he de decir que una cosa muy importante son los equipos multidisciplinares para este tipo de aplicaciones. Pues teníamos muchas imágenes de manzanas y desarrolló una aplicación donde identificaba las imágenes, les daba unas medidas y a partir de aquí nos daban unos datos fenotípicos que luego hacíamos análisis genómicos y podíamos pues buscar los genes y marcadores relacionados con la forma y el tamaño del fruto. Además de este fenotipado, la inteligencia artificial en nuestro campo, y posiblemente Horacio hablará después de esto, estaría la predicción de proteínas, que como el AlphaFold, ¿no? Que ahí ganaron premio Nobel por estos desarrollos. Ahora más novedoso ahora me parece que todavía está en GitHub, creo que no puedes aplicarlo directamente, pero está el AlphaGenome, que te permite que tú le das una variante en el genoma, te dicen cómo puede influir la expresión génica en ese gen y en otros genes de la ruta. Por lo tanto, yo creo que aquí vamos a tener también nosotros un gran impacto en nuestro trabajo. Y lo que en ese momento, ya te digo, era 2020, dijimos, podríamos utilizar la inteligencia generativa también en la predicción de fenotipos, no solo en fenotipar, sino en predecirlos. Podríamos utilizarlo en mejora de variedades. Salió el ChatGPT, salieron modelos como el DALL-E, que tú con un texto, este modelo te ofrecía una imagen. Dice, bueno, pues el concepto es ese, ¿no? Tú tienes un texto, le pides una imagen y te da una imagen concreta. Es muy importante saber qué texto le tienes que dar. Yo, por ejemplo, empecé con esta imagen, quería hacer una cosa así. Digo, give me the image of a scientist evaluating an apple. Y me dio la imagen de un hombre en un laboratorio mirando una manzana o midiendo una manzana. Le tuve que decir, give me the image of a woman scientist. ¿No? Aquí estamos el sesgo que estabas hablando, de que bueno, está basado en unos modelos y hay cosas que igual pueden obviar. Entonces me dio esto y dije, no, tiene que ser in the field. Y bueno, pues me dio la imagen de esta mujer evaluando Y más le tuve que decir que fuera estilo Pixar porque me ponía aquí una mujer así como muy rubia y muy despampanante, ¿no? Bueno, ya los sesgos, ¿no? Que es importante saber lo que le dices. Por lo tanto, le dije, digo, el tema es, vamos a decirle un texto, y como el ADN es texto, con un ADN me puedes decir qué imagen tengo, ¿no? Y este es el concepto, esto es lo que quisimos hacer. El tema de la imagen y el tema de la forma de la manzana igual realmente tampoco es muy lo que nosotros querríamos predecir posiblemente, pero es un proof of concept, ¿vale? De que se puede hacer. A partir de aquí pedí un proyecto al ministerio donde, bueno, a pesar de las reticencias de una persona evaluadora, me dieron el proyecto. Lástima no me dieron el investigador predoctoral, que hubiera ido muy bien para continuar la saga de educar y de formar a nuevas personas en este tema. Pero bueno, hemos podido hacerlo pues, gracias a incorporar en el grupo estudiantes de física, de matemáticas, etcétera, y de ingeniería informática que han ido haciendo sus pinitos, ¿no? Y la idea era genodibujar una manzana. Y básicamente, teníamos miles de imágenes de manzanas, que los habéis visto que hicimos el Shape Analyzer, y lo hacíamos para estudiar los genes responsables de la forma de manzana. Teníamos miles de imágenes, pero una imagen son píxeles, son millones de píxeles, es muy compleja. Primero teníamos que reducir lo que es esta imagen y lo hicieron con un método que se llama encoder, que lo que hace es reducir la complejidad, que podríamos hacer nosotros, a veces hacemos PCAs
para reducir, para ver un poquito la distribución, pues aquí miles de píxeles, y aquí Alfonso igual dice que digo una tontería, pero miles de píxeles se transforman en pequeños embeddings, y al final con 64 embeddings el modelo parecía que era correcto. Claro, dice, bueno, esta manzana, esta imagen son estos 64 embeddings. ¿Es cierto que yo con estos 64 embeddings puedo dibujar una manzana? Y sí. Veis que esa manzana era el decoder. Primero lo codificas, luego lo decodificas para ver cómo de real estás trabajando. Y veis que no tenemos el nivel de píxeles, pero que bastante bien, ¿vale? Por lo tanto, a partir de aquí yo ya tengo una manzana, una variedad tiene 64 píxeles. Por ejemplo, Pink Lady. Habéis comido Pink Lady, tiene una forma específica, pues se representa por 64 embeddings. Royal Gala tiene una forma concreta, se representa por otros 64 embeddings diferentes. Además, cada una de estas también se identifican por un genotipo diferente. Para reducir, en lugar de utilizar todo el genoma, utilizamos 154 SNPs, ¿vale? Característicos de esas manzanas, y además SNPs relacionados con forma de fruto. Con eso quiere decir que yo tengo una manzana que tiene unos embeddings, tiene una imagen, y tengo una manzana que tiene un genotipo. Vamos a unir eso. Por lo tanto, decíamos 54, estos 150 SNPs, estos 64 embeddings. Volvíamos a repetir estos 150 SNPs, estos 64 embeddings. Y después de mucho aprendizaje le decíamos, estos 150 SNPs, ¿cuáles son los embeddings? Me predecía los embeddings y me dibujaba la manzana. Y este es el método que hemos utilizado. Esto queda muy bonito, pero no sé si significa algo. Es una imagen decodificada con poca resolución, y cómo va aprendiendo y cómo te predice cuando te da al final la imagen a partir de los embeddings. No es 100%, pero funcionaba bastante bien. Y entonces, bueno, pues esto es lo que hemos hecho, lo estamos aplicando en otros frutos y se puede aplicar en muchos otros caracteres. Lo hemos hecho con imágenes porque quedaba como más bonito, pero se podría hacer también en producción, se podría hacer con otras cosas. A esto lo hemos llamado el modelo GenoDrawing, lo publicamos y a la gente le ha gustado mucho. Otros proyectos en los que estoy aplicando, bueno, estoy en un proyecto que se llama Polbioma, que es un suscrop que estoy coordinando, en el que hemos secuenciado el ITS en 400 variedades de manzana que están en 6 sitios europeos, las mismas 400. Tenemos 4.800 hojas, millones de secuencias, y estamos, bueno, intentando predecir la abundancia de algunos taxones en función del genotipo. O también el otro proyecto que he pedido ahora al Ministerio, que es predecir la forma de, o sea, el seedling performance, cómo se comportará unas nuevas variedades en un programa de mejora, sabiendo cómo son las fases posteriores, las mejores variedades. Estos proyectos, bueno, pues son arriesgados de pedir, porque primero es difícil encontrar evaluadores que entiendan, y después que realmente son arriesgados. Entonces, bueno, pues juegas un poquito a pedir al final aquello que realmente quieres hacer, y si no, pues lo volveremos a intentar. Estamos pendientes de esto. Y nada, pues a lo largo de estos años ha ido pasando varias personas, algunos más tiempo que otros, y bueno, estas son unas imágenes, y les quiero dar las gracias porque realmente estas visiones nuevas son las que te introducen más riqueza en el grupo. Si hubiera seguido haciendo lo que yo he hecho siempre, pues primero no estaría aquí, y bueno, no habríamos innovado y desarrollado cosas tan chulas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María José. O sea, es un fantástico ejemplo de la aplicación de la inteligencia artificial en biología vegetal. Además, has abordado algunos puntos como, bueno, la necesidad de la interdisciplinaridad o multidisciplinaridad entre físicos, matemáticos, biólogos, que creo que es fundamental. Has hablado del sesgo, has hablado de la posibilidad de usar esta herramienta para predecir, o sea, que creo que bueno, pues es muy interesante. Y ahora voy a dar paso a Horacio, que hace trabajos muy interesantes en la identificación y descubrimiento de nuevos compuestos bioactivos, con lo cual tiene también una gran aplicabilidad en biología vegetal. Así que, bueno, adelante, Horacio, gracias. Hola, bueno, lo primero, muchas gracias por darnos la oportunidad de contar aquí brevemente la parte del trabajo que estamos haciendo nosotros. Voy a intentar ser bastante conciso, me habían dicho 10 minutos, voy a intentar hacerlo a ellos. Vamos a hablar un poco de aplicación
pero también desarrollo de métodos. Nosotros nos dedicamos al desarrollo también de técnicas de inteligencia artificial, todo lo que, muchas de las cosas que están relacionadas con biología de plantas, pero nos vamos a centrar principalmente en descubrimiento de compuestos bioactivos. Entonces voy a empezar por el final y yo creo que lo que me gustaría que llevarais después de aquí es que hay muchísima, pero que muchísima oportunidad ahora mismo de hacer cosas un poco, como comentaba aquí la compañera, sobre todo gracias a equipos multidisciplinares. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer a día de hoy, pero es que es impresionante y yo creo que ni lo sabemos todavía, ¿no? Entonces yo voy a intentar dar unas breves pinceladas de algún tipo de cosas. Me voy a ceñir a la parte de inteligencia artificial. Como soy el tercero, me va a pasar como en las tesis doctorales, cuando estás en el tribunal y te toca el último, que dices que ya se han hecho todas las preguntas, pues algunas de las cosas que quería decir ya, pues ya se han dicho, entonces pues me apoyaré en ellas, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, somos un grupo multidisciplinar. Yo soy químico computacional, que sé que es una cosa muy rara, pero existe también, ¿no? Y en nuestro equipo hay físicos, biólogos, biotecnólogos, informáticos, etcétera. Es muy importante, ¿no? Y a lo que nos dedicamos básicamente, bueno, tanto al desarrollo de métodos, de herramientas, vamos a decir software por simplificar un poco, y donde las aplicamos principalmente es en aplicaciones de la bioinformática estructural. Aquí tengo que hacer un inciso porque muchas veces cuando dice bioinformática, la gente automáticamente relaciona bioinformática a secuencias. Es un tema de definición, ¿vale? Para nosotros la bioinformática estructural sería todo lo que tiene que ver con donde en lugar de centrarnos tanto en secuencias, nos centramos en estructuras químicas, ¿vale? Intentando sacar relaciones estructura-actividad entre moléculas pequeñas y efectos biológicos. Ahí es donde estamos nosotros un poco. Ah, Desarrollo de herramientas. Luego, este tipo de herramientas son muy caras de utilizar, requieren mucho cálculo, entonces también es importante su implementación en supercomputadores, que es una cosa que cuando se utilizan las herramientas pues no se ve, pero es también importante. Luego también procuramos de dar acceso web a muchas de las herramientas que utilizamos para que toda la comunidad científica internacional, académica, pues las pueda utilizar. Las empresas, luego hablamos, y aplicamos todas estas herramientas a diferentes problemas en el pharma, en biotech, en food y muchos contextos. Mañana tengo una charla, estoy haciendo spoiler, donde me centraré más en las aplicaciones, pero ahora me voy a centrar más en la parte de inteligencia artificial. Entonces, bueno, para nosotros el core pues, de lo que hacemos está relacionado en las aplicaciones biológicas a aquellos fenómenos donde se involucran bastante las interacciones proteína-ligando, ¿vale? Nos interesa mucho modularlas y podemos modularlas diseñando moléculas pequeñas, ¿vale? Entonces, vamos a suponer aquí hay un proceso enzimático y por lo que sea nos puede interesar bloquearlo o también puede ser amplificarlo. Pero por ejemplificar un poco, vamos a suponer que nos interesa bloquear ese proceso. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Se puede hacer de muchas maneras, pero en nuestro caso voy a hacer la explicación de todo lo que hacemos un poco yéndome al ámbito del pharma, pero luego intentaré extrapolarlo al mundo pues, de las plantas, porque es lo mismo en el fondo. Entonces, nosotros tratamos de descubrir estas moléculas frente a las cuales una enzima puede tener mayor apetencia que el sustrato para que esa reacción no se produzca o que se produzca a mayor amplitud, etc. ¿Cómo se pueden hacer todo este tipo de cosas? Bueno, nosotros somos un grupo computacional y entonces varias de las técnicas que vamos a utilizar, algunas de ellas implican inteligencia artificial. Voy a tratar de centrarme brevemente en ello. Pero primero voy a recordar un poco, esto seguro que lo sabéis todos aquí, en este contexto, a las interacciones proteína-ligando, cómo interacciona una molécula pequeña en el sitio activo de una enzima, etcétera. Obviamente no tiene por qué ser el sitio activo, puede ser otra parte de la proteína, etcétera. Lo podemos asimilar a cómo interacciona una llave con una cerradura. Se tiene que dar un cierto acoplamiento estructural, pero siempre hay posibilidad de encontrar llaves que todavía se acoplen mejor a esa cerradura y que produzcan cierto tipo pues, de efectos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, hay que tener modelos de cómo se producen esas interacciones y uno de ellos es el screening masivo, donde tenemos una librería que contiene gran cantidad de esas llaves, ¿no? Podemos ir otro día a ver cómo se generan esas llaves,
y hasta que encontramos una que produce el efecto deseado. Esa es un poco la clave de la mayor parte de cosas pues, que hacemos. Como he dicho, mañana me iré un poco más a las aplicaciones, pero aquí muy brevemente, no quiero extenderme mucho, hay muchísimos métodos computacionales para explicar cómo podemos inhibir esa enzima, ¿no? Por centrarme un poco, una enzima que participa en un proceso biológico relacionado con las plantas. Hay muchos métodos. Hay una familia de métodos que se llaman métodos basados en la estructura, donde tenemos clara cuál es la proteína diana que participa en ese proceso y además conocemos su estructura, ¿de acuerdo? O dicho de otra manera, conocemos la forma de esa cerradura. Entonces hay una serie de métodos, uno de ellos es el docking, a muchos de aquí probablemente os suene, y entonces realizamos una serie de simulaciones para ver de esa librería de llaves cuáles encajan mejor en esa cerradura, ¿no? Pero luego también hay otra familia de métodos que son menos conocidos, no entiendo por qué, pero donde conocemos ya algunas de las llaves que entran, digamos, en esa cerradura o algunos compuestos que son activos o inactivos en nuestro contexto de interés y mediante diversos tipos de técnicas tratamos de predecir llaves que encajen pues, mejor todavía, ¿no? Voy a centrarme aquí un poco en hablar de estas técnicas de Machine Learning eh, ahora, ¿vale? Porque vamos a hablar un poco de inteligencia artificial. Bueno, yo lo primero que quiero decir, soy unpopular opinion, voy a pasar de hablar de inteligencia artificial y voy a hablar de Machine Learning, que me parece un poco más apropiado, al menos en el contexto de las cosas que hacemos no nosotros, ¿no? Ah, y voy a tratar de ejemplificar lo que se puede y no se puede hacer en conexión a lo que se ha comentado anteriormente por los dos compañeros. Vamos a suponer que tenemos aquí pues, una nube de puntos que vienen de un experimento, ¿no? Nosotros hemos medido la propiedad X, yo que sé, puede ser fecha y esto es temperatura, por ejemplo, ¿vale? Y entonces nosotros, lo que hay en color rojo es, digamos, la verdad absoluta, que no conocemos, al menos de momento. Y esto que está en color azul es una recta de regresión, todos conocemos las rectas de regresión, la cual obtenemos a partir pues, de esos datos, ¿vale? Entonces obtenemos esa recta de regresión, lo publicamos en un paper, etcétera, y normalmente pensamos que tenemos la verdad absoluta, ¿vale? Alguien a lo mejor se imagina lo que va a venir ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí viene un punto nuevo. Bien, y decimos, venga, vamos a intentar predecir cuál sería la respuesta para ese punto. Vaya, esta sería por la respuesta, claro. Si utilizamos nuestro modelo, pues esa es la respuesta, ¿no? No. Lo que va a pasar muchas veces, por desgracia, es que la realidad es más compleja de lo que todos pensamos y la realidad va por donde quiere, no por donde queremos nosotros. Entonces, para este punto, el valor real sería este y no el que hemos predicho nosotros. Nosotros estamos todavía un poco en la era de los picapiedra a la hora de hacer predicciones y cuando herramientas, como ha comentado el compañero aquí, ChatGPT, realizan alucinaciones, no me quiero meter mucho en la parte técnica, pero esta es una de las razones, ¿no? A la hora de utilizar técnicas de inteligencia artificial y cuando queremos hacer una predicción, tenemos que ser conscientes de lo cerca o lejos que está lo que vamos a predecir del dataset de entrenamiento. Eso es importantísimo y si os fijáis, pocas veces se dice. Bueno, hay gente que dice, bueno, la inteligencia artificial general, etcétera, queda 5 minutos. No, todavía queda muchísimo tiempo. Cuando eso surja, que yo no sé cuándo va a ser, podemos filosofar mucho sobre ello, seremos capaces de predecir este tipo de cosas, ¿no? Ya sabemos dónde va esa predicción, pero para eso todavía queda mucho. Queda mucho y hay muchos factores para ello, a disposición de datos. Antes el compañero ha puesto una diapositiva con gran cantidad de libros, etcétera, pero hay muchas teorías de que todavía necesitamos más cantidad de datos, ¿vale? Si vamos a entrenar, lo suyo, lo adecuado, no es que tengamos muchos puntos aquí, sino que tengamos en todo el rango, perdón, en todo el rango del experimento o de la zona de interés, ¿no? Eso es importante. Pero es que luego también todo esto tiene un coste. No sé si lo habéis oído alguna vez, pero muchos modelos de lenguaje, como se han estado comentando, son súper caros de entrenar. Solo grandes compañías, a día de hoy, la investigación profunda en modelos de lenguaje y cosas de este tipo está, por desgracia, monopolizada en grandes compañías que tienen el dinero necesario para poder llevarlas a cabo. Los laboratorios académicos están fuera de juego. Se tienen que conformar con utilizar sus herramientas y gracias a ellas hacerle incrementar las arcas a todas estas compañías, ¿no? Y luego otro factor es la interpretabilidad, que también lo ha comentado aquí el compañero, que vamos a hablar un poco ahora. Entonces, bueno, esta es la situación actual, ¿vale?
como comentábamos, tú puedes tener un modelo que procesa unos datos, como el caso este de Watson o todos estos algoritmos médicos, que te da un número, te puede dar incluso, antes he comentado el 70% de Watson o algún número así, pero bueno, es Ujú. igual. Vamos a suponer que ese número es el 95%, ¿vale? A mí me da igual exactamente, porque el dataset de entrenamiento puede estar viciado. Y vamos otra vez a lo de antes. Tú le pones un nuevo caso que está muy lejos de su dataset de entrenamiento, entonces, aunque esto sea al 100%, no te vale absolutamente para nada. Por ello es importante la interpretabilidad o la explicabilidad. ¿Qué pijo, como se dice en Murcia, qué pijo quiere decir eso? Eso quiere decir que tenemos que saber por dentro qué es lo que ve, qué es lo que ve el sistema, esa red neuronal, ese LLM, qué es lo que está viendo a la hora de hacer esas predicciones. Hay muchos casos en la literatura que cuando se ha abierto el modelo está mirando a las esquinas de la figura o a las manos de no sé qué, a unas cosas que no tienen nada que ver y que funcionaba por casualidad porque estaba viciada respecto al de ese entrenamiento. Entonces nosotros aquí, ya voy a hablar un poco de cosas que hemos hecho, hemos desarrollado algunas herramientas. Bueno, ahí tenéis una de las publicaciones por recientes, Sibila, es una plataforma, es un software que lo que permite básicamente es ir en la dirección de interpretabilidad. Es una herramienta de propósito general con la cual tú puedes alimentarla de datos, diversos datos de cualquier tipo de problema, realiza tareas de entrenamiento, obtiene los modelos de caja negra, hace un barrido de modelos de muy diferente tipo, Random Forest, Artificial Neural Network, XGBoost, un montón, y luego te da unos valores de evaluación. Y todo esto además corre en plataformas HPC, en supercomputadores, Barcelona Supercomputing Center, como ha comentado el compañero, y muchos otros. Eso también depende también el acceso que tenga el grupo de investigación, pero esto no es suficiente, como comentábamos. Es importante también tener la explicación, explicabilidad e interpretabilidad. Hay ciertos matices que no me da tiempo a comentarlos, pero bueno, una explicación que se entienda por qué. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es un poco la torre de Babel, que no hay ningún método, no hay ningún método que te dé una explicación universal de por qué al mismo tiempo un modelo de machine learning está funcionando, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es tener diversos métodos de explicabilidad que son muy, muy diferentes, que también tienen la necesidad de correr en plataformas de supercomputación para poder obtener esos resultados. Y luego realizamos diversas técnicas de consenso para poder ver qué explicación tiene más sentido de todas las que nos están diciendo. Es como una democracia real, como si dijéramos, ¿vale? Y el código lo tenéis también en GitHub, el que lo quiera utilizar, ¿vale? Es fácil de instalar, algunos conoceréis la pantalla negra, la línea de comandos, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Luego también es muy importante, es que a pesar de todo esto, y como comentaba el compañero, muchas veces las técnicas de interpretabilidad a día de hoy, a pesar de todo, aunque te estén explicando cómo funcionan esas cajas negras, lo que te da, esto es un problema biomédico que hemos tratado, te da una serie de cosas de este tipo. Esto es una librería que se llama Line, y es muy difícil de entender. Entonces, en lo que estamos tratando nosotros ahora mismo es, a su vez, en añadir una capa adicional de explicabilidad para que ah, todas esas reglas que saca el método sean expresables en lenguaje humano. Esto se hace a través de modelos de lenguaje, esto no es ninguna sorpresa, pero esto empezamos a hacerlo hace 2 años cuando no se conocía mucho. Y bueno, y normalmente tienes un flujo de trabajo pues, de este tipo. Las explicaciones se pasan por un modelo de lenguaje. Para todos los casos del problema te da una explicación y luego obtienes una explicación global que te explique un poco pues, todo lo que se está obteniendo. Pero ¿cuáles son los problemas? Que también los ha comentado el compañero, pues que muchas veces puedan haber problemas de privacidad, por ejemplo. Si tú envías tus datos privados de lo que sea a OpenAI, tú no sabes lo que está pasando. Firma aquí y te aseguro privacidad. Sí, claro. Bueno, entonces lo suyo es tener modelos no locales. Modelos locales son aquellos que se ejecutan localmente en tu ordenador y donde ahí tienes un poco cierta seguridad, y digo cierta entre comillas, de que esos datos no están saliendo pues de ahí. Y bueno, ya están habiendo muchos modelos bastante buenos que permiten hacer eso de manera local en tu ordenador. Uno de los paradigmas recientes, en enero de 2025, sería DeepSeek, que surgió de la nada, que da para mucho café, porque fue muy, muy interesante. Fue entrenado con muy pocos recursos económicos, porque Estados Unidos impone restricciones a la exportación de GPUs a China, y los chinos hicieron más vale maña que fuerza y desarrollaron unos modelos potentísimos con muy poco presupuesto. Pero bueno,
Luego, todas estas técnicas de interpretación, os estaréis preguntando, vale, pero dime cosas de plantas, vamos a por ello. Entonces, vale, ¿cómo se aplica todo esto a descubrimiento de compuestos bioactivos en plantas? Bueno, pues este es un trabajo que tenemos ahora mismo en desarrollo y lo que estamos haciendo es que diversas técnicas, que las comentaré mañana más en detalle, lo que estamos haciendo es todos estos flujos de trabajo que he comentado anteriormente, las moléculas que predecimos como bioactivas se pasan a través de todos estos flujos de trabajo. Se utilizan unas propiedades llamadas fingerprints. Antes hemos hablado de lenguaje, hemos hablado de genoma, etcétera, pero nosotros, yo soy químico, nuestro genoma es la estructura química descompuesta en una serie de estructuras secuenciales llamadas fingerprints, códigos SMILES, etcétera, que son muy bien procesados por modelos de lenguaje, y lo que obtenemos al final son explicaciones muy interesantes de por qué ciertas moléculas dentro del experimento son no activas y otras son activas. Estos trozos de la molécula de color rojo quiere decir que van a causar problemas en la actividad, mientras que estos trozos de color azul significan que si tú tienes esas estructuras favorecen la bioactividad de la molécula, ¿no? Entonces esto es algo bastante novedoso, que gracias a estas partes de interpretabilidad pues se está empezando a hacer. Nosotros también tenemos otros trabajos de que no solo te dice bioactivo, poco activo o muy activo, sino otras propiedades interesantes como que algunas moléculas puedan ser agonistas, antagonistas o otro tipo de propiedades, ¿no? Y bueno, también quería resaltar un poco, ahora ya he comentado herramientas que hemos desarrollado para, digamos, Machine Learning. Ahora hemos desarrollado también una herramienta que es específica para Computational Drug Discovery, y esta herramienta también, otra cosa importante, es que deben de correr en entornos HPC, entornos de supercomputación, debido a los grandes requerimientos de cómputo pues, que tienen. Esta herramienta también está disponible en GitHub, la podéis utilizar si queréis para fines académicos. Y también es importante, eh, estamos hablando mucho de inteligencia artificial, pero hay que tener en cuenta que para resolver problemas complejos no hay una herramienta única. No hay una herramienta única a día de hoy. Entonces lo que intentamos hacer un poco también es hacernos valer de una mezcla entre lo que son herramientas de Machine Learning, que como se ha comentado antes, lo que hacen es detectar patrones, pero el problema que tienen es que están sesgados por el dataset de entrenamiento, pero intentamos unir esas herramientas con herramientas que se rigen con principios físico-químicos establecidos a lo largo de los 5 últimos siglos, y intentamos mezclar lo mejor de cada metodología para tener al mismo tiempo tanto explicabilidad como principios físicos universalmente válidos. Entonces, aquí simplemente quiero por resumir, esta es una herramienta que hemos desarrollado y que lo que hace es hacer un consenso entre herramientas basadas en inteligencia artificial generativa y herramientas basadas en métodos físico-químicos clásicos. Y aquí el rendimiento crece, supera a todo lo que está a día de hoy en el estado pues, del arte. Entonces, lo que quiero decir con esto además es que no nos pensemos que la inteligencia artificial o Machine Learning nos lo va a resolver todo, sino que yo creo que el tema está no solo en equipos multidisciplinares, sino en combinar lo que nos pueden dar diversas herramientas, ¿no? Vale, la última cosa que ya quiero comentar es que lo que estamos viendo nosotros ahora mismo es que todos los desarrollos que nosotros, los últimos proyectos de los últimos 10 años que hemos estado en Drug Discovery, inteligencia artificial, se pueden aplicar perfectamente a la biología de plantas. Aquí tenemos en esta tabla varios casos. Estos son diversas proteínas de diana en el ámbito farma. Estos son algunos resúmenes de los compuestos que hemos descubierto. En algunos casos una actividad bastante alta, órdenes nanomolar, pero es que todo esto a día de hoy se puede aplicar perfectamente en el ámbito de las plantas. Horacio, cuéntanos algún caso. No os puedo contar ninguno. ¿Por qué? Porque mañana tengo una charla, y segundo, porque tenemos, por problema de propiedad intelectual, estamos ahora mismo en proceso de depositar estas patentes y demás, y no podemos comentar nada todavía. Horacio, cuenta algo. Mira, yo espero, si no pasa nada, antes de final de año tendremos el preprint de depositado, pero es que por temas legales me gustaría, pero no puedo ni contar el proceso en el que estamos trabajando. Parezco la de Teranos, esta, ¿cómo se llamaba? ¿Os acordáis? Bueno, pues espero que no me pase como ella, ¿vale? Y bueno, y lo que quiero decir es que hay una gran cantidad de oportunidades aquí ahora mismo para descubrir compuestos que son
impresionantes. Y quiero terminar un poco con esto, que estamos en 2025 y que más que inteligencia artificial, yo creo que lo que tenemos que tener es inteligencia práctica. Este dibujo lo he generado muy fácilmente pues, con esa herramienta y yo creo que todavía está el humano, que es el encargado de dirigir de manera sabia pues, esa máquina. Este sería un poco las herramientas de inteligencia artificial, puede guiarla un poco y yo creo que así es como se pueden conseguir resultados interesantes. Pues nada, aquí termino. Gracias. Bueno, muchas gracias, Horacio. Igualmente, bueno, pues has apuntado ahí a cuestiones que son relevantes, ese impacto económico, también ligado al medioambiental, exclusión social. Yo creo que eso hay que tenerlo siempre en cuenta, la protección de datos y la necesidad de implementar modelos locales, que ya Alfonso, bueno, pues mencionaba. Y bueno, ya doy paso por fin, ¿no?, a la mesa redonda. Antes de que os durmáis o os vayáis, vamos a hacer esto un poco dinámico, ¿vale? Sí. Y vamos a plantear una serie de preguntas que van a ir, bueno, debatiendo los speakers, pero sí que me gustaría invitaros a participar, que no os dé vergüenza ni nada. Yo, vamos, levantáis la mano y yo procuraré atender. Así que, bueno, os animo a hacer esto un poco más dinámico, ya que estamos en la fase final del día. Voy a plantear una primera pregunta. Os habéis hablado de modelos generativos, modelos funcionales, ¿no?, como el AlphaFold, incluso multimodales, ¿no?, que es lo que permite que pues se predigan, ¿no?, haciendo una conjunción de datos y demás, predecir, pues, por ejemplo, a la hora de aplicarlo en mejora genética. Mi primera pregunta que planteaba es, de los avances más recientes de inteligencia artificial, ¿cuáles consideráis que han sido los más relevantes para la biología? Igual tú puedes. No, empieza. No. Bueno, como quieras. A ver, no, puedo Bueno, empezar me yo. da igual. ¿Está? Sí. Bueno, yo en principio los modelos, no puedo decirte qué modelos son los mejores, pero sí que serían aquellos que pueden dar soluciones a los problemas más complejos, que decías, Horacio, que no había todavía estos modelos, pero sería la idea, ¿no?, de poder dar soluciones a problemas complejos y además de una forma más rápida de lo que podemos darla nosotros de otras maneras, ¿no? Actualmente tenemos la gran capacidad de generar datos, de generar muchos datos con sensores de secuencias, de moléculas. Entonces, bueno, la idea sería que estos modelos que sean capaces de explotarlos de una manera eficiente, también con transparencia, sabiendo cómo se está haciendo, ¿no? Porque al final lo que vamos a necesitar con todo esto son mentes muy críticas. Aparte de equipos multidisciplinarios que estaba comentando, es gente capaz de cuando vea una respuesta saber si se la debe creer o no. Y estamos en una sociedad en que tenemos muchísima información y, bueno, pues la capacidad de tener esta crítica y la capacidad de saber de muchas cosas y de nada a la vez va a ser muy importante, yo creo. Bueno, yo un poco por apuntar, yo soy lego en el tema Tú sí. vuestro, pero bueno, considero que incluso lo que ha comentado tanto María José como Horacio, los modelos del lenguaje generativos, pues yo creo que están aportando en fin, un poco toda la línea de investigación. De hecho, yo un poco haciendo una pequeña investigación, pues veía ya como modelos incluso como BERT, que es uno de los primeros modelos que se desarrolló, pues hay una variante, se ha hecho un fine tuning, es decir, del modelo genérico, pues para el tema de plantas, ¿no? Donde se ha entrenado con 1,5 millones, ¿no? Con el objeto un poco de identificar y demás, ¿no? E incluso no solamente con el tema ya del texto en sí, todo lo que sería la literatura científica, sino, al igual que tú has comentado, el tema de los embeddings surgen principalmente en el ámbito del texto, es cuando se crean los embeddings, es decir, cada palabra se identifica con una serie de pesos, como si fuese un vector, y de esa manera se sabe, es decir, qué palabra va acompañada de otra. Pero esto es exactamente igual para una imagen o incluso para una cadena proteica o por cualquier otra cuestión. De esta manera, yo creo que estos modelos del lenguaje multimodales, en definitiva, se pueden aplicar, en fin, como estamos viendo ahora, para obtener razonamiento, sobre todo. Es decir, no necesariamente tiene que haber texto. Nosotros estamos instruyendo modelos incluso
haciendo con un entrenamiento, por ejemplo, de resolución de problemas muy matemáticos, donde prácticamente hay una notación matemática, de manera que luego el sistema sea capaz de razonar y saber llegar hasta ahí. Pues me imagino que extrapolándolo, pues lo podríamos de igual manera aplicar a vuestras necesidades. Gracias. No sé si hay algún comentario. Continúo Mira, con aquí, Sí, hay. Voy a hacer pierna. mira, no, que O, ya van, o María. van. Ah, vale. Bueno, una información muy valiosa la vuestra. Quería bajar un poco el nivel. Creo que en un foro como este tenemos que hablar de agricultura de precisión. Y entonces, a mí me interesa, nosotros trabajamos en fenotipo vegetal desde hace muchísimo tiempo y con algoritmos de inteligencia artificial, pero ¿cuáles de estas herramientas pueden ser útiles y van a ser útiles para un agricultor medio y también para los países en vía de desarrollo? Los FAO está desarrollando algún tipo de herramienta bastante simple para que sea accesible. Entonces, no ya para nuestro laboratorio, para grandes multinacionales, ¿cuál sería el futuro para un agricultor medio? Sí, bueno, yo quería comentar una cosa ahí. Me parece algo bastante importante el dar la oportunidad a todo el mundo. Y yo lo que estoy viendo ahora mismo es que hay muchas tecnologías que pueden cubrir esas necesidades. Has comentado el caso del fenotipado, etcétera, y de la agricultura pues, de precisión, pero hay dos problemas. Yo veo dos problemas principalmente. Uno de ellos es, vamos a suponer que existe la herramienta, ¿no? Pero cómo una persona que está, digamos, no sé, en el tercer mundo va a tener acceso a ella, ¿no? Am, una facilidad sería disponer acceso vía web para que simplemente se meta en una página web y entonces hay un componente importante que es la usabilidad de la herramienta. Si habéis utilizado algunas herramientas informáticas o de algún tipo, hay unas que son un verdadero desastre, con 100.000 botones de 1.000 colores, que no sabes ni lo que tienes pues, que hacer, y luego hay otras muy fáciles que con dos botones pues te aclaras. Entonces, primero se debería poner acceso web o quizás acceso mediante una aplicación móvil. Ese es un problema. Ese es un problema yo creo que más informático, pero que se debe trabajar junto con gente que entienda este tipo de herramientas, porque la interfaz de usuario es muy importante. Pero ese no es el único problema. El segundo problema es el coste de estas herramientas, porque tienen unos requerimientos de cómputo. Lo digo porque nosotros también desarrollamos herramientas web de este tipo y muchas veces tú quieres ofrecer estas herramientas a todo el mundo, pero tienen un coste de cómputo impresionante y entonces tú se las ofreces gratis, pero ¿cómo pagas todo el cómputo? Nosotros aplicamos a convocatorias de cálculo, Barcelona Supercomputing Center y muchos otros centros en todo el mundo. Curiosamente tenemos acceso a un supercomputador en Chile, que es uno de los más potentes en Sudamérica, y gracias a esto se puede dar acceso a estas herramientas. Entonces, por resumir un poco, en mi caso sería dar acceso a través de herramientas web y que tú encuentres una forma de bajar esos costes porque muchas tecnologías ya existen. Bueno, yo igual no soy tan pesimista en algún aspecto. Sí que es verdad que en países subdesarrollados pues necesitan unas estructuras, ¿no? Igual, pero igual que nosotros. Nuestros agricultores cada vez son menos agricultores pequeños, son más agricultores grandes y tienen el apoyo de organizaciones, de agricultores y hay más datos. Sí que es verdad que tenemos un problema de organización y tú hablabas, Alfonso, de que hay muchos datos pero no están estructurados, que aquí tenemos un problema. Se están trabajando, hay iniciativas para unir y para poder actualizar todos estos datos, para poder combinarlos, para poder compartirlos con todo el problema que puede haber de propiedad intelectual de los datos. Y sí que se están utilizando ya hay sistemas de teledetección, hay satélites que tienen unos niveles de precisión correctos y son de acceso público. Sí que es verdad que cuando tenemos que tomar datos fenotípicos, pues todo es lo que es el proceso de esos datos, el volumen y el peso de esas imágenes es muy grande y se necesita computación, pero también es verdad que esto está ayudando a rejuvenecer el sector agrícola en alguna manera, porque bueno, se necesita yo creo que es más atractivo para la gente joven y sí que hay instituciones, hay centros que intentan desarrollar modelos y herramientas, por ejemplo, en el caso de aplicación de riegos en condiciones, pues con modelos predictivos en función de la climatología, en función de del uso del territorio, del uso predicho de ese territorio, del uso actual, pues utilizar nuevos modelos de riego, por ejemplo. Esto se está haciendo.
Luego, evidentemente, cuando hablas de agricultores grandes o empresas agricultoras, como pueden ser por las que hemos visto de grandes extensiones, pues es a otro nivel. Sí que es verdad que a nivel de pequeño agricultor o a nivel de países subdesarrollados, pues sí que necesitan pues el apoyo de organizaciones que puedan darles unas soluciones. No sé si respondo a tu pregunta. O sea, por hacer un resumen de lo que habéis comentado en base a la pregunta planteada, entiendo que es necesario un abaratamiento, una organización de datos, ambas dan accesibilidad, ¿verdad? Hacerlo user-friendly, ¿no? Y bueno, yo creo que también es clave identificar el problema y para eso no hay que perder el contacto con el agricultor, ¿no? Sí, la sesión y esto lo habéis contado, me parece maravilloso. Pero un poco mi sensación, un poco tengo que también un momento aquí, hablando de la enorme cantidad de disponibilidad de datos que tenemos hoy en día. Hoy en día no se pueden generar más datos ómicos, pues, que más que menos costen de unos pocos miles de euros para poder financiar la generación de esos datos. Pero me da la sensación que muchos sistemas de estos parciales de inteligencia sirven para trabajar en la chacra, precisamente para hacer el trabajo que puede hacer la persona. Que no está contribuyendo, o sea, la mi sensación, a generar nuevo conocimiento cuando el potencial de generar nuevo conocimiento es enorme. No sé, es un poco una reflexión que hago en voz alta. Y ese es también en particular. Me podéis decir. Bueno, empiezo yo porque tengo yo el Venga, sí, micro. venga. Yo creo que son modelos y son aplicaciones que se basan en un aprendizaje previo que hemos desarrollado, en cierta manera. Por lo tanto, sí que podrías decir, bueno, están haciendo lo que yo ya sabía hacer, pero mucho más rápido y mejor. O no sé si mejor, pero al menos más rápido y más eficiente, ¿no? Y no sé, y vosotros que sabéis más Bue del modelo, pues Bueno, sí, yo estoy de acuerdo, pero también considero que somos capaces de generar nuevo conocimiento. Y de hecho, se está haciendo. No sé exactamente en vuestro ámbito, porque como digo, soy un poco lego, pero sí se puede generar conocimiento. Y de hecho, hay pruebas. Lo que pasa es que sí es cierto lo que dice María José, es decir, si yo le enseño a clasificar una serie de imágenes, ¿no? Pues lógicamente lo va a hacer mucho más efectivo y más preciso, porque a lo mejor un médico, pongamos un médico, un biólogo, es capaz de clasificar en toda su vida, digamos, 10.000. Y sin embargo, pues si nosotros unimos pues todos los que han sido capaces de clasificar y la han anotado adecuadamente, pues luego a la hora de dictar ese informe y la clasificación, pues lo podrían hacer mucho, el sistema aprendería de todo ello mucho más rápido. Yo quisiera también hacer una colación de este tema, también otro asunto, lo que comentaba ella. Aquí hay un dato que estamos también cegados por los datos. Si los datos, en cierta manera, se han obtenido de países desarrollados en cuanto al tema de los cultivos y tal, ¿qué quiere decir? ¿Que son extrapolables luego si los hacemos, por ejemplo, en ambientes áridos, secos y demás? Pues seguramente va a fallar, no son extrapolables, seguro, porque los datos que se han obtenido se ha entrenado con datos con cierto sesgo para la población con lo que se está haciendo y eso tienen que tenerlo en cuenta, es decir, que no basta total. solamente con poner a disposición ese tipo de herramientas, porque lógicamente tenemos los modelos, ¿no? Que estamos utilizando los modelos, como se decía, de las grandes tecnológicas que no podemos y nos satisfacen, pero ¿satisfacen realmente a alguien de otro país? Fuera de un poco del entorno de Occidente. yo es que creo que la generación de datos no es baladí, o sea, no es tenemos un montón de datos y ya podemos partir de ahí. De hecho, depende de un diseño experimental bien hecho, que muchas veces no es extrapolable. O sea, en repositorios tenemos datos ingentes ómicos que muchas veces no utilizamos porque tampoco sabemos si podemos extrapolarlos. O sea, a no ser que el sistema pueda corregir de alguna manera, no sé. Sí, bueno, podemos encontrar patrones, lógicamente, para intentar corregir esos datos, pero jugamos sobre todo con esa... Es decir, prácticamente lo que tenemos que tener en cuenta es que los sistemas tenemos que tener datos de calidad. Independientemente de que seamos capaces de meter una ingente cantidad de datos y encontrar patrones, lógicamente luego tenemos que hacer lo que es un transfer learning, es decir, un aprendizaje, es decir, darle datos, en este caso etiquetados adecuadamente de calidad, lógicamente, pues para adaptarlo
a una tarea concreta, que era lo que decía en este caso nuestro compañero Horacio, ¿no? Lógicamente estamos muy lejos de esa inteligencia artificial general, sí, pero somos capaces de hacer sistemas ad hoc pues, para realizar determinadas tareas. E insisto, el tema son datos de calidad. Son fundamentales, porque si no estamos metiendo mucho ruido directamente en todos los sistemas. Y eso vosotros como biólogos y tal tenéis la capacidad, lógicamente, para el área específica de etiquetar esos datos pues para darle al sistema ese juicio y no simplemente los patrones que ha podido aprender de esas ingentes cantidades de datos. Yo quería comentar brevemente una cosa, por lo que has comentado antes. Em, Creo que has comentado algo así como que, bueno, están los datos, los analizas y es un machaca y demás. Claro, todo esto depende de cómo trabaje uno con el sistema. Mucha gente tiene la percepción de que a nivel programativo las técnicas de inteligencia artificial o machine learning son como una especie de estadística avanzada. Y bueno, eso tiene sus más y sus menos. Pero yo creo que lo importante aquí es que se pueden ver este tipo de herramientas, sobre todo cuando te pelas a un nivel más bajo con estas tecnologías, de que en realidad a veces estamos hablando de inteligencia no artificial, sino inteligencia aumentada, en el sentido de que un investigador, un científico en este caso, puede trabajar codo con codo con estos algoritmos para que le ayude a proponer nuevas hipótesis inesperadas y que este tipo de algoritmos pues, te ayude a obtener algunas teorías o hipótesis que inicialmente tú no considerases. Entonces yo creo que ahí está un poco las verdaderas ventajas, no solo lo del machaca, que también está bien, porque oye, si tienes algo que te procesa, que te hace las estadísticas 100 veces más rápido, oye, pues bienvenido sea, ¿no? Eso está bien, pero no lo veo simplemente eso. Ahora mismo, además, lo que se está empezando a ver también son no me acuerdo cómo es la palabra en español, pero los laboratorios autónomos, donde lo que se hace, por ejemplo, en nuestro campo de descubrimiento de compuestos es que se acopla a un medidor, puede ser, por ejemplo, a un dispositivo de este tipo que toma imágenes y las analiza, luego en un bucle cerrado, el sistema de inteligencia artificial analiza las imágenes y dependiendo del resultado y de manera autónoma propone cómo va a tomar los próximos datos. Tiene el setup experimental dentro del bucle y tiene que ser claro que te permita cambiar temperatura, condiciones de humedad o algún tipo de parámetro que influya en el experimento. Entonces, se están haciendo muchísimos avances, no solo en el diseño offline de experimentos, donde cojo el resultado y se ha acabado, sino también inteligencia aumentada y también en ciclos casi en tiempo real ya para medir por los resultados y que sea la propia inteligencia la que diseña todo el proceso. Hola, buenas tardes. Me ha encantado la charla de los tres, muchas gracias. Y yo quería plantear una perspectiva muy humilde porque esos temas de los que habéis hablado, pues entiendo bastante poco, pero como que sí que más o menos sé de qué va la inteligencia artificial. Quería plantear una perspectiva que era el impacto socioeconómico que puede producir el avance de estas tecnologías, cuanto si va a tender a monopolizarse, o sea, a nivel de agricultura, a nivel de producción, a nivel de, al final, estas herramientas de notipado, estas herramientas de mejora, de landing, van a ir a, se atienden a utilizarse a grandes empresas, grandes, no sé, instituciones que producen estos alimentos y si cada vez van a desaparecer todas estas prácticas de agricultura rudimentarias o de primaria y van a emerger o van a salir más o a utilizarse más estas nuevas herramientas y por ende van a desaparecer estos, estos trabajos. Sí, yo creo que realmente nos está dando nuevas oportunidades, cosas que antes no se podían hacer y ahora se pueden hacer, más que eliminar unas posibilidades que tenemos. Estamos hablando de un sector primario y siempre se va a necesitar la mano de obra, siempre se va a tener la gente, eh, se va a necesitar y también lo que comentaba, que se necesita un rejuvenecimiento del sector y puede favorecer a que entre nueva gente que tenga más interés porque realmente estamos hablando de más tecnificación y menos trabajo rudimentario. Y ya te digo, yo creo que sí que va a haber tal vez un desplazamiento
hacia unas tecnologías o hacia unos usos, pero hay cosas que tampoco se podían hacer y ahora sí se van a poder hacer. Por lo tanto, no veo aquí en este ámbito concreto un problema socioeconómico más que una ventaja. Por mi parte, no sé si luego podría venir alguna asociación de agricultores y decir que no es así, pero yo lo veo más como una oportunidad. Evidentemente hay que reestructurar, ¿Algún? Igual. Bueno, yo también comparto, es decir, que es un mundo de oportunidades, hay que llegar a un equilibrio. Lógicamente, claro, aquí está el filo de la navaja, ¿no? Lógicamente, de las grandes corporaciones. Por eso hay que intentar democratizar, que en cierta manera está muy democratizado, porque vamos a plataformas como Hugging Face y podemos descargar modelos y podemos utilizarlo, y lo puede utilizar incluso modelos pequeñitos en países. Pero claro, el principal problema va a estar sobre todo, como decía, en esos modelos de las grandes Big Tech, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque son, como yo ponía ahí, pues lógicamente pues son las grandes corporaciones. Es decir, que está Google, Amazon, Meta, en fin, Anthropic, y demás, pues son las grandes las que van a, lógicamente, a mover todo esto. Y luego ya lo desconozco, pero indudablemente también por las grandes empresas del sector de la agricultura, pues lógicamente pues van a tener mucha más capacidad, lógicamente, para entrenar sistemas y demás. Y va a plantear que hay que llegar a un equilibrio, lógicamente. Pero por supuesto, lo que digo siempre, es decir, la inteligencia artificial debe estar centrada en el ser humano, es decir, que no podemos perder esa perspectiva, ¿no? Porque si no, realmente pues estamos dejando que tome decisiones que pueden alterar, pues lógicamente, pues todo el reparto de todos estos sistemas. Bueno, ligado a este punto y para Horacio en este caso, porque además has puesto la imagen de Einstein ahí, ¿no? Hay una mano, perdón, uy. Oye, muchas gracias a cada uno de los expertos en este tema. Realmente a las personas que tenemos las bases del tema de la IA que nos abre mucho. Pero a nivel de un futuro, como lo estará mencionando, es un arma de doble filo. Y evidente está que cada mes con las límites, las llaves, cerradura, se van a ir descubriendo cómo se van a ir asociando las rutas proteolíticas o la señalización hormonal, descubrimiento de nuevos genes. Y esto evidentemente va a conducirnos a la producción de una agricultura de precisión, como también lo mencionaba María Aranza. Y también estos nuevos lenguajes de programación van a conducir a, también en el otro lado de la moneda, a generar monarquías a nivel de grandes empresas, en establecimientos estos nuevos o productos que fueran en un futuro, si es cierto, como disminuir la salud a nivel del ser humano, hemos visto como a nivel genético el trigo, ahora el problema del gluten, y así igual de los transgénicos que cada vez se va por ahí generando. Entonces, podemos seguir bien que podría ser como los límites o los puntos éticos que pueda poner en balance tanto el avance a nivel de la biología, a nivel de plantas, como también a nivel de la salud del ser humano y todo pueda permanecer en equilibrio desde el punto de vista ético, social, económico y sobre todo sostenible. Es que no sé si Mm, Yo pienso que este es un sistema incluso más democratizado que anterior, porque podemos con pocos clics tener más soluciones que se podían tener anteriormente por empresas más grandes, ¿no? Simplemente, es una tecnología y es una metodología. No cambia ni al ser humano ni los objetivos finales. Es muy importante la formación y es muy importante la información, tanto ahora como con la inteligencia artificial, y vemos que a veces hay movimientos sociales que desinforman o conocimientos poco precisos, ¿no? Y me gustaba una frase que dice que las brechas del conocimiento las rellena la ideología. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante formarse, informarse, y son herramientas hechas por humanos
para las necesidades que hemos tenido siempre. Por lo tanto, yo aquí no veo ningún problema. Bueno, y que haya una normativa, ¿no? Que regule de alguna manera el uso Yo creo que la democrático. normativa va más para el uso de la Sí, información. el uso de la información. Vaya. Ética, yo creo que estabais hablando, ¿no? De que al final nos están vendiendo herramientas que se han entrenado con nuestros propios datos. Hay informaciones que podría, a ver, cuando las han encontrado, igual no son tan confidenciales, pero sí que es verdad que al final estamos, estamos todos utilizando ChatGPTs o herramientas, hasta qué punto la información que ponemos no sirve también para entrenar. Yo siempre digo a la gente que trabaja conmigo, cuidado con lo que ponéis, o sea, estáis entregando vuestra información cuando ponéis los datos. Una cosa es, ayúdame a mejorar este texto, pero en ese texto no pongas los datos de tu investigación, ¿vale? Porque los estás repartiendo antes de publicarlos, ¿no? Entonces yo creo que más el aspecto ético puede ser en que estamos entrenando nosotros unos datos o unos sistemas con nuestros propios datos y después también está cambiando el paradigma, que ha ido cambiando a lo largo de la sociedad o a lo largo de los años, ¿no? De qué es importante, el qué o el cómo. Ha habido épocas, ¿no? Donde pues, era importante el saber por qué pasaban las cosas, otras épocas que nos hemos basado más, la humanidad, en si ya funciona, vamos a hacer los modelos y dejar que funcione. En este caso, si estamos trabajando en cajas negras, estamos más orientados a yo hago este modelo, si me funciona, me va a dar un poquito igual el por qué. Y bueno, está la mente crítica, el por qué queremos cada uno saber las cosas y no debemos dejar de avanzar en el conocimiento. Es una herramienta, simplemente. No está cambiando nada que no pueda cambiar de otras maneras. Yo, bueno, únicamente quería añadir que, bueno, hay ciertas complicaciones, como siempre, con todo este tipo de cosas, los temas éticos que ya se han comentado y demás, pero yo lo que veo, que es con una de las últimas diapositivas que he terminado, en la gran cantidad de oportunidades que hay para hacer cosas. Es que es impresionante. Yo intentaría mirar eso y a día de hoy, vale, por una parte, hacer como hace OpenAI, desarrollar ChatGPT o el motor que hay detrás es complicado, requiere una inversión de dinero, de tiempo, de equipo impresionantes, pero el encontrar nuevos usos inesperados, el encontrar esos usos, no hace falta ser un científico de datos de 20 años de postdoc. Simplemente es ideas, experimentar con ellas, las herramientas ya están ahí, se están empezando a descubrir cosas. Hay gente que publica usos totalmente originales e inesperados de estas tecnologías. Cada día gente que crea empresas con ellas es impresionante. O sea, yo insistiría en la ventana. Hay una ventana de oportunidad ahora mismo, como creo que no ha habido antes, ¿vale? Y lo contrastaría con una cosa que pasó a finales de los 90. Algunos no se acordaréis, claro, pero a algunos sonará la burbuja de las .com y todo este tipo de historias, ¿no? Eso fue un tema, algunos dicen que hay una burbuja ahora mismo de inteligencia artificial. Puede ser, oye, y que dentro de poco alcancemos un plató y que la cosa se pues estabilice. Pero a día de hoy, la explotación inteligente y práctica a nivel de investigación, empresa, de todo lo que hay, no se ha explotado todavía del todo. Eso la tecnología no sabe decirlo. O sea, que no existe una herramienta que use inteligencia artificial y que sea accesible más o menos a todo el mundo. Y que trabajando sobre ella la puedan mejorar y contestar sus preguntas. Eso es lo importante, que eso sea así, porque entonces no creo que desarrollar inteligencia artificial para contestar a problemas concretos para raíz sea excesivamente caro. Se requiere pues, matemáticas, habilidades que puede tener todo el mundo. No es una tecnología tan cara como todo esto. Por ejemplo, biología, ¿verdad? Necesitas una serie de enzimas y de productos que son caros. Yo creo que con el caso de programación, yo no lo veo tan caro como la inteligencia experimental. Es importante saber
pues cuál es tu cuestión y cómo solucionarla y una formación. Pero yo veo que, por ejemplo, programadores excelentes o programas excelentes tienen inteligencia. Y donde se empezó a usar el teléfono para pagar en vez de la tarjeta en África. O sea, yo creo que es una tecnología que es posible acá. Sí, Salo, pero el problema es obtener datos y es más caro que datos moleculares. Necesitas sensores, necesitas obtener muchísimos datos, necesitas sitios para guardar esos datos y necesitas computación y eso es caro. Eso es realmente lo que es caro. No el programar, el tener unas manos, bueno, puede ser unos salarios, pero el obtener, estructurar y mantener y toda la computación, eso es lo que yo creo que es muy caro y sobre todo es lo que estaba diciendo Alfonso, o sea, una cosa son los datos que podemos tener de las empresas que pueden tener en Europa o de los grupos de investigación europeos, pero cuando ya te van a áreas subdesarrolladas que se tienen que tomar nuevos datos, ahí es realmente lo que podría ser más complicado. Si las informes son de calidad, en muchos casos no sabemos en qué condiciones están tomados esos datos. Entonces, no son datos. Debemos dar banderas generaciones. Espera. Sí, bueno, nos acercamos ya a la fase final, quedan 5 minutillos. Yo tenía un montón de preguntas, pero prefiero daros a vosotros la palabra, así que por ahí hay otra persona que quiere comentar algo. Yo mismo estaba diciendo que pues, yo trabajo en el CDE y resulta que llevo muchos años ahí porque me gusta mucho la belleza y todo el mundo lo mismo, pero pierdo un poco el máster ya, un poco de R, y va a ir como, bueno, ya y he empezado a utilizar la IN también muy bien para hacer, oye, bueno, este script para la explicar. Y me blog, y pum, y buenas. Y después, tanto que hacer huecos, tanto que puedo agarrar, no sé esas cosillas. Pero el que es más, y le dije a mi director, oye, quiero una licencia ChatGPT, pero que pagas el de compra, y tampoco se han dicho, bueno, en el momento que se puede pagar, te digo, como está la esa común de, voy a comprar esta licencia, ¿quién sabe cuánto? Porque en 10 días, ¿cuántas personas? Y ya como me siguió la idea de estrategia que dice, es la pena que estoy organizando, te necesita ir la estrategia real, o sea, yo quiero evidenciar dos cosas. La primera es que la demanda existe y la tenemos ahí. La segunda es, hay que avanzarlo y entonces ha resultado un poco en ese sentido. A nivel del consejo, bueno, ya han sonado una licencia de Copilot, bueno, pues ya están haciendo cosas, pero creo que esto tiene que ser incluso ya no nacional, sino a nivel europeo, hay alguna política que diga, esto está aquí, que por el muerte, porque si no, estamos como siempre esperando a que las empresas privadas cojan su dinero y luego nos quejamos después de los millones, que lo de las .com, que no cogen el dinero. Y claro, ya no es que, no, ostras, el lobby, sí, bueno, pero eso, luego empezamos con el dinero que se haya con esta audiencia y luego la segunda, ¿qué hago? ¿Juego la no, no. Dame una información. ¿Qué hago? Sigo intentando ser un usuario marginal con la IA queriendo poner los scripts, o me pongo a hacer más de esa. Haz lo que te haga más feliz. Se necesita gente en todos los sectores, pero sí que es verdad que hay, como pasó en el momento de las bioinformáticas, que no había bioinformáticos y de repente, y bueno, estaban súper demandados y ahora, bueno, pues la bioinformática ya pasa al nivel de utilizar estas herramientas, tiene que haber todo tipo de expertises en un equipo. Y no puedes solo trabajar con datos que han generado otros, tienes que generar tus propios datos y tienes que tener tu mente crítica y saber qué es lo que estás buscando y tus objetivos. Aquí, ahora, otra cosa es qué perfiles están más demandados. El tema de la otra estrategia, nosotros tenemos Copilot, pero yo creo que también, bueno, hay grupos que se están haciendo sus propios GPTs orientados a su temática. Si yo trabajo en genómica de cultivos, pues me voy a hacer un mi GPT
que me haga la exploración de todos los papers, todos los manuscritos, que me haga un filtrado de la bibliografía, de los QTLs, etcétera. Pero si lo quieres más a nivel de procesamiento de texto, procesamiento de esto, pues yo creo que depende de cada instituto, pero aquí ya no sé el CSIC cómo os organizáis. Bueno, creo que tenemos que cortar porque tenemos el City Tour, lo siento un montón, pero quiero agradecer de verdad a los 3 ponentes, habéis sido excelentes y bueno, os invito a quedaros y participar en las discusiones ya fuera del auditorio. Muchas gracias a todos por quedaros. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Ha estado súper bien.